Dicen que cuando la fama te alcanza el mundo se te achica. La gente empieza a tratarte como un objeto, tu capacidad para observar se reduce y participar en las situaciones se vuelve más difícil porque cuesta mirar a los demás cuando ellos no dejan de mirarte a ti. Robert Redford lo dijo con su voz calma y esa mirada de pino viejo que veía lejos. Fue un símbolo de elegancia contenida, un héroe sin estridencias, un director con criterio propio, un activista que convirtió una montaña de Utah en una idea de cine libre. Pero detrás del brillo hubo una biografía de heridas, pérdidas que marcaron a fuego, silencios que nunca se publicaron, amores que llegaron para sostenerlo o para desarmarlo. Y al final, ya con 89 años, cuando la vida se le fue apagando en su casa de Sundance, quedó a la vista lo que él mismo había tratado de proteger durante décadas. Un corazón que amó sin ruido, que se equivocó, que supo recomenzar. Su infancia no tuvo cámaras, pero sí mudanzas. Charles Robert Redford Jr. nació en Santa Mónica en 1936 y creció entre California y un paréntesis en Texas. Hijo de un contable y de una madre joven y luminosa que le enseñó el gusto por lo artístico, aprendió pronto a desconfiar de lo definitivo. En el vecindario jugaba béisbol y dibujaba, en la escuela no siempre encajaba. Pasó por la Universidad de Colorado, coqueteó con el deporte, se peleó con la disciplina, trabajó un tiempo como pintor de carteles, se escapó a Europa para ver de cerca los museos, las plazas, los barrios. En París se acercó a aulas de arte, en Florencia miró frescos como quien busca un espejo distinto. Al regresar a Estados Unidos decidió que la actuación podía ser su oficio, que ese oficio podía ser su casa. Estudió en el American Academy of Dramatic Arts, caminó a audiciones, se coló por puertas entreabiertas, subió a Broadway en papeles pequeños y, con terquedad de artesano, fue levantando un lugar para él. Antes de que su nombre cruzara el planeta se casó con una mujer que no pedía primeros planos. Lola Van Bajenen era historiadora, inteligente y discreta. Se conocieron jóvenes y se casaron en 1958 cuando él apenas asomaba en el teatro y la televisión. Con ella aprendió a armar un hogar mientras peleaba por un espacio en una industria que a muchos los vuelve invisibles. Tuvieron 4 hijos. Sostuvieron cuentas, horarios, insomnios. Ella fue la que prendía la luz cuando la duda apagaba las ganas. Y sin embargo, la misma corriente que lo elevó los fue separando. El cine llegó como una ola larga y ruidosa. El rostro de Redford empezó a aparecer en series, luego en películas, hasta que la dupla perfecta con Paul Newman lo lanzó al firmamento. Butch Cassidy and the Sundance Kid reventó taquillas y puso una leyenda en marcha. Él fue Sundance, el forajido elegante que no necesitaba gritar, y en un instante el mundo lo eligió como el molde de una nueva masculinidad, contenida y segura, peligrosa y buena. Vinieron después The Candidate, The Sting, The Way We Were, 3 Days of the Condor, o The President's Man. Uno tras otro, retratos de un tipo de héroe que parecía saber algo que los demás no sabíamos. El muchacho rubio de dentadura impecable se volvió símbolo de integridad y encantó. A la par, el teléfono no dejaba de sonar, los rodajes se sucedían, los viajes se sobreponían, la prensa tomaba notas de cada gesto. En casa, Lola hacía lo que podía. Sostuvo la mesa y la rutina, acompañó estrenos, crió niños, tapó los huecos que la agenda no perdonaba. Después de casi 3 décadas, lo inevitable llegó con suavidad triste. En 1985 se divorciaron, sin gritos, sin titulares venenosos, con la fatiga que producen los años en los que la persona que amaste estuvo más tiempo en otra parte. Redford nunca habló mal de ella. En entrevistas, siempre la nombró con respeto. Quedó flotando una disculpa que quizá no supo decir. Sin Lola, la historia habría sido otra. Con la fama, el matrimonio no encontró la manera de seguir. La vida pública de Redford se pobló de compañeras de elenco que también dejaron huella. En los 60 filmó con Natalie Wood. En Inside Daisy Clover y en This Property is Condemned compartieron pantalla y fragilidad. Ella era una estrella que parecía traer la sombra consigo. En el set, conectaban con una tristeza parecida, fuera del set cada uno volvía a su laberinto. El vínculo nunca se volvió romance confirmado. Fue un pudor compartido, quizá una protección. Años después, cuando la muerte de Natalie golpeó con la noticia imposible, Redford eligió el silencio. No asistió a funeral ni hizo declaraciones ampulosas. Hay dolores que solo se sostienen callado. Y hay personas que permanecen así, como una bufanda olvidada en una silla que nadie se atreve a mover. Si con Natalie hubiera sido el misterio, con Barbra Streisand fue la certeza de un fuego que hacía daño con solo mirarlo. The Way We Were convirtió a Hubley y Katie en un mito romántico. Las escenas respiraban una intimidad que atravesaba la pantalla. Ella, convicción pura. Él, encantó en retirada.
A Streisand la conmovía la calma de Redford, esa manera de estar, de medir los silencios. A Redford lo conmovía la franqueza feroz de ella, su elasticidad emocional. El final de la película dolió porque ya dolía antes de rodarlo. No hubo noviazgos que la prensa pudiera tragar. Hubo una elección. Él prefirió preservar el equilibrio, no ceder a un amor que podía arrasarlo, no repetir los errores que le habían costado un hogar. El precio de la prudencia fue el arrepentimiento sin gritos. Hay amores que no necesitan existir para dejar marcas. El de Barbara y Robert quedó así, guardado en la memoria de quienes los vieron mirarse en un banco de Nueva York. Sonia Braga apareció en los 90 como una tormenta de otra latitud. Libre, vital, dueña del deseo y de sus palabras. Redford, hombre de meseta y bosque, se encontró con una mujer de río tropical. El magnetismo fue inmediato. Ella representó el lado que él no solía mostrar. Un Redford menos controlado, más dispuesto a perder el pulso. El romance no duró. Los temperamentos y los mapas no se conciliaron. La frase que quedó suena a sentencia y a retrato forense. Eres como la montaña en la que vives. Se te admira, no se te habita. Él volvió a su ritmo de madera, ella siguió con su ímpetu. Nadie vendió esa intimidad a los periódicos, pero ambos salieron con una certeza nueva. Hay lugares a los que uno llega para entender que debe regresar a casa. Con Jane Fonda la historia fue otra, más larga, más honda, más inaprensible. Se conocieron en los 60, filmaron juntos en los 70, repitieron química en el otoño de sus carreras. Entre ellos hubo respeto, una complicidad de veteranos, una atracción sin estruendo. Ninguno hizo de eso un cuento amoroso de alfombra roja. Trabajaron codo a codo sin la necesidad de explicarlo, como si supieran que ese vínculo valía más por mantenerse limpio que por forzarlo a hacer algo que no necesitaba hacer. En Bedford and the Park eran pura risa y escalera. En Our Souls at Night eran pura memoria, dos solitarios que se hacían compañía para dormir tranquilos. Cuando ella dijo que lo amaba en un sentido que no cabía en etiquetas, él respondió con un apretón de manos que decía basta. A veces no hay que nombrarlo todo para que exista. Catherine Ross fue la otra cara de esa misma moneda. Fue la mujer que quizá cuadraba con el hombre que Ardera en 1969, pero el tiempo no perdona atajos. En Butch Cassidy and the Sundance Kid compartieron escenas con una naturalidad que parecía venir de un pasado compartido. No hubo romance, hubo una resonancia mansa. En los descansos hablaban de cosas pequeñas, de caballos, de caminos, de infancia. Si el mundo hubiera sido menos demandante, si los compromisos privados y públicos hubieran sido otros, tal vez habría prosperado algo. No fue. Quedó la explicación que Redford dio una vez y vale para tantas historias que no se escriben en voz alta. Hay relaciones que no pueden sostenerse cuando ninguno de los dos está del todo disponible para ser el mismo. Con Meryl Streep le pasó algo que admitiría rara vez. Sintió que debía ponerse a la altura, no de la fama, sino de una inteligencia y una entrega que no toleraban la pereza. Out of Africa necesitaba quietud para ser verdadera. Aprender a respirar al ritmo de las praderas de Kenia, escuchar antes de hablar. Streep trabajaba la emoción con un rigor transparente. Redford aceptó su método y encontró en esa exigencia una lección. No cruzaron límites, hicieron lo que tenían que hacer. Él siempre guardó para ella una frase de gratitud íntima. Le enseñó a no mentirse frente a cámara, a reconocer que el encanto sin verdad se desmaya en la repetición y que la verdad sin encanto no llega a nadie. Con el tiempo y los golpes, la vida le regaló un amor sereno. Sibylle Sackgars, artista visual alemana, llegó a su mundo con los colores de otra sensibilidad y con una paciencia que él necesitaba. Empezaron su relación en los 90, se casaron en 2009, convivieron entre la casa de Sundance y los viajes de ella por proyectos de arte e instalaciones que dialogaban con el paisaje y la luz. Fue una compañera de esas que no compiten con el oficio del otro. Lo miraba trabajar, él la miraba crear, y el hogar se volvía un laboratorio de observación. En sus años finales, fue ella quien le sostuvo el pulso, quien administró agendas cuando había que recortar apariciones, quien eligió el silencio cuando el ruido mediático pedía respuestas, quien estuvo cuando el cuerpo se volvió frágil. No hizo proselitismo del amor ni escribió manifiestos. Lo acompañó hasta el último día. Entre una y otra estación sentimental Redford hizo algo que lo trascendió. Fundó un festival y una idea. El Instituto Sundance nació como refugio para cineastas independientes, un sitio donde la cámara podía ser inquieta y los presupuestos pequeños no fueran sinónimo de imposibilidad. Ese seminario en las montañas se convirtió en imán. Años después, el festival impulsó carreras, estrenó nuevas voces, tocó la cultura pop sin perder el norte. Para él, abrir esa casa fue pagar una deuda con el oficio, dar a otros la oportunidad que él recibió. Defendió el medio ambiente con igual constancia.
El paisaje de Utah no era un decorado, era una fe. No casualmente, su propia filmografía dialogó con esa ética. El periodista obstinado de All the President's Man, el pescador de A River Runs Through It, el viejo marino que se pelea con el océano en All Is Lost, el hombre de frontera que vuelve a dirigir en The Horse Whisperer, todo decía lo mismo. La integridad importa, el paisaje importa, la dignidad importa. También hubo pérdidas que no se cuentan en ruedas de prensa. La muerte de su primer hijo, un golpe temprano que le torció la respiración para siempre. Años después, la enfermedad y la partida de James Radford, cineasta y activista, que dejó un duelo largo y silencioso. La paternidad fue un eje de su vida, con sus hijos mayores, con los más chicos que llegaron después, con los nietos. Era de los que preferían una mesa en casa antes que una cena de gala. Narraba historias, cuidaba el fuego de la chimenea, insistía en que las tradiciones sencillas valen más que cualquier lujo. Quien lo conoció de cerca dice que su escuela fue la coherencia. El mismo hombre del set era el del bosque. El mismo de las causas era el de la cocina. Como director se arriesgó. Ordinary People apostó por la familia quebrada y le devolvió un Oscar. A River Runs Through It bordó el recuerdo como si fuese un hilo de agua. Quizá la película más acorde a su espíritu fue esa en la que un hombre solo, perdido en el mar, decide no rendirse. No había diálogos, había respiración y obstinación. Redford entero. En su madurez aceptó ser secundario de lujo o protagonista minimalista si la historia lo merecía. No le tuvo miedo al paso del tiempo. Se retiró de la actuación con una cinta crepuscular de atracos tranquilos, de señores mayores que roban bancos con educación. Parecía una broma y era una despedida. No quiso el estruendo del adiós, quiso la sonrisa. Sus amores, aquellos que la gente comenta, explican tanto como sus elecciones artísticas. Fue un hombre que no confundió discreción con frialdad. Eligió proteger lo suyo, ceder poco cuando la invasión se volvía norma, hablar a través del trabajo. A veces ese hermetismo lastimó a quienes lo querían o impidió que un vínculo se volviera más grande. A veces lo salvó. La tentación del chisme jamás le interesó. Prefirió dejar huecos antes que rellenarlos con espectáculo. Tal vez por eso sus parejas más importantes guardan con él un tono de respeto que otras leyendas no alcanzaron. Cuando envejeció, lo hizo con una dignidad que también enseñó. El rostro de madera clara se llenó de líneas y ninguna estorbaba. Dejó que la imagen dijera verdad. Redujo su presencia pública, eligió conversaciones que valieran la pena, escuchó más a sus equipos creativos, confió en colaboradores jóvenes. Sundance siguió siendo su casa intelectual, el sitio donde probaba películas, apoyaba becas, recibía a cineastas con la misma pregunta de siempre: ¿qué quieres decir? Para él, el cine no era un fin sino un medio para mirar. Para eso hay que mantener limpia la ventana. Su última etapa fue de calma vigilante. La salud pidió replanteos. Se dosificaron viajes y entrevistas. Se ordenó el legado. Se revisaron archivos. Con Civil, la vida cotidiana adquirió ritmo de taller y de caminata lenta. Había sobremesas largas, visitas de familia, pequeños rituales que se vuelven tesoros cuando el tiempo se estrecha. El final llegó en su paisaje preferido. La montaña de Sundance, los álamos, el aire delgado, la luz que cambia a cada hora. No podía ser en otro lugar. Los suyos alrededor, muy poca gente, la reserva que pidió desde siempre. Con esa muerte, la noticia dio la vuelta al mundo y el mundo devolvió algo que no todos consiguen: agradecimiento. ¿Qué queda cuando un artista así se va? Quedan las películas que todavía enseñan cosas que uno creía saber. Queda un festival que seguirá empujando miradas incómodas y delicadas. Queda la imagen de un hombre que se negó a convertirse en caricatura de sí mismo. Quedan amores que no fueron de revista y por eso duraron lo suficiente como para dejar sentido. Queda la certeza de que la elegancia es, ante todo, una forma de ética. Cuesta imaginar Hollywood sin esa presencia que le recordaba a la industria que hay formas de trabajar con decoro. Cuesta pensar que no veremos de nuevo esa sonrisa mínima que escondía ironía y ternura. Pero lo que de verdad importa sigue. Un modo de estar en el mundo. Si uno vuelve a mirar toda la cinta completa, la de la vida, reconoce patrones. La adolescencia que quiso ser artista cuando nadie entendía. La pareja joven que empujó el sueño hasta que la marea del éxito los drenó. Los romances que enseñaron sin necesidad de publicitarse. Los hijos, la pérdida, la perseverancia. El festival, la militancia ambiental, la belleza del oeste como catecismo íntimo. La vejez con alguien que supo cuidar y ser cuidada. Todo eso, sumado, nos da a Redford. No el póster, no la leyenda intocable, sino el hombre que intentó hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo y aceptó que a veces se equivocó. Tal vez por eso conmueve tanto despedirlo.
porque parece que se va una forma de elegancia y, sin embargo, lo que el mejor hizo fue dejarnos una forma de coraje, elegir historias que incomodan, sostener a los nuevos cuando el mercado los ignoraba, decir la verdad sin gritar, amar sin espectáculo, pedir perdón sin declaraciones rimbombantes, quedarse en casa con los suyos en vez de buscar reflectores que ya no necesitaba. Un protagonista que no se creyó imprescindible y por eso se volvió irreemplazable. Si alguna vez te emocionaste con su silencio, si alguna tarde de domingo te quedaste mirando cómo ese hombre pescaba y al mismo tiempo recordaba, si te reíste con su ironía discreta, si te dieron ganas de caminar en un bosque sin decir nada, entonces algo de Redford ya es tuyo. Y si aprendiste que hay amores que es mejor cuidar lejos de los flashes, que hay amistades que valen por la lealtad y no por la foto, que envejecer puede ser un acto de belleza, entonces él sigue aquí, porque a los artistas que importan no se los despide del todo. Se los vuelve a ver cuando uno mira algo como por primera vez. En la intimidad que eligió para irse hubo una coherencia final. Redford no quiso un último papel. No le interesó la última primicia, prefirió el rumor del viento en los árboles de su valle, el olor de la madera, el murmullo de quienes lo querían en serio. Hay finales que son una declaración. Este dice lo mismo que dijeron sus mejores películas y su mejor gesto al fundar una casa para el cine independiente. Mira bien, habla cuando tengas algo que decir, respeta a los que vienen atrás, cuida el lugar en el que vives, ama sin publicidad, trabaja con rigor. Y así se cierra una vida que no necesita epílogo. Porque los epílogos suelen explicar lo que ya quedó claro. Robert Redford fue el hombre que nos enseñó a mirar sin ruido. Fue el actor que hizo de la contención una forma de verdad. Fue el director que recordó que la familia es una trama difícil. Fue el productor que apostó por los débiles y los raros. Fue el compañero que encontró en Saggers la paz que a veces la juventud no sabe darnos. Fue el padre, el abuelo, el amigo. Y sobre todo fue un señor, en la acepción más limpia de la palabra. Queda decirle gracias con la misma voz baja con la que él nos habló durante décadas. Gracias por la integridad, por el gusto, por la paciencia. Gracias por la insistencia en la belleza sin gritos. Gracias por las montañas de Sundance convertidas en metáfora de un cine posible. Gracias por la reserva y por el coraje. Que la tierra que defendiste te sea leve. Que el bosque que cuidaste te reciba. Que el cine que ayudaste a rescatar te siga recordando cada enero cuando una película pequeña vuelva a encontrar su lugar en la nieve. Y que nosotros no olvidemos lo que tu figura nos enseñó. Elegancia como ética, belleza como trabajo, amor como acto silencioso.